La Constitución Política de 1833 se elaboró tomando como base el mismo mecanismo que contemplaba la Constitución de 1828. Esto es la convocatoria a una gran convención para su reforma. Esto es interesante reparar en ello porque una nueva constitución tomó como mecanismo el que contemplaba la constitución anterior. Y para muchos la constitución de 1833, no obstante que es una nueva constitución, para muchos es más bien una reforma de la constitución anterior. Se convoca a una gran convención. Esta convención estuvo compuesta en forma mixta, de modo quizás similar a lo que podría ser eventualmente el mecanismo que la ciudadanía elija en abril, ya sea entre una convención constitucional o en una convención mixta constitucional. En este caso, la convención que creó la Constitución de 1833 estuvo compuesta por 16 diputados y 20 ciudadanos. Ahora, estos ciudadanos en realidad fueron hechos de una lista que preparó el Ministerio del Interior y que la exhibió al Congreso, quien eligió a los ciudadanos. Pero finalmente el proyecto no pudo ser realizado en su integridad por la Convención, sino que la Convención eligió una comisión integrada por 7 miembros que dio la redacción final. Entre ellos destacó sin duda la figura como redactor de don Mariano Egaña. Lo que estableció la Constitución Política de 1833 fue un gobierno claramente presidencial, precisamente buscando salir de la anarquía y de la inestabilidad propio de una república joven. Y además de establecer el gobierno presidencial, cabe reparar en que fue una constitución rígida, es decir, se cuidó de que ésta no pudiera ser fácilmente reformada. Era el ánimo que permaneciera por un largo tiempo. De ahí entonces que se estableció un quórum de 2/3, muy parecido a lo que se habla hoy día en el Acuerdo por la Paz y por la nueva Constitución. 2/3 de los diputados, de los diputados y de los senadores, es decir, en cada una de las cámaras legislativas, siempre y cuando éstas estuvieran compuestas o asistieran a ella la mayoría absoluta de los miembros que conformaban cada cámara. Luego de obtenidos los 2/3, esta reforma, la reforma así aprobada, debía ser ratificada por un segundo Congreso, es decir, por el Congreso que se eligiera con posterioridad al que había elaborado la Constitución. Por supuesto que era entonces un mecanismo bastante rígido y difícil de poder implementar y desarrollar. Sin embargo, durante su vigencia, la Constitución de 1833 fue objeto de varias reformas. Entre ellas, la prohibición de la reelección presidencial sucesiva, como había sido en el tiempo de los llamados decenios, en que podía reelegirse inmediatamente al presidente de la República. Y también, muy importante, se amplió el sufragio. Se rebajó la edad y se permitió también que pudieran sufragar un número de personas más amplio. Y muy importante también fue la libertad de enseñanza que se estableció mediante una reforma constitucional que se realizó en la segunda década del siglo XX. Una debilidad de la Constitución de 1833 fue que permitió la compatibilidad de los cargos de ministro de Estado con el cargo de parlamentario. Y en consecuencia, esta compatibilidad
permitió que el régimen fuera mutando de una forma de gobierno presidencial a una forma de gobierno parlamentaria. De modo tal que a partir de 1891 y luego de la Guerra Civil, que culminó con la muerte de Balmaceda, los parlamentarios comenzaron a censurar los sucesivos gabinetes de los presidentes. Y esto condujo a una inestabilidad gubernamental que sabemos llegó a culminar con la crisis del año 1924, porque carecía de una herramienta muy importante para contrarrestar la censura de los gabinetes, y esta herramienta es que el presidente pudiese disolver las cámaras, herramienta con la cual no contaba y que recién mediante una póstuma reforma de 1924 se acordó, pero ya el régimen estaba agotado. Yo quisiera en este momento recordar a ustedes lo siguiente y recordar yo misma la expresión de un autor que considero muy importante a estas alturas. Y es que las constituciones son historia condensada. Y que de allí cuando se pregunta ¿cómo habrá de ser una nueva constitución para Chile? Sin perjuicio de las muchas alternativas que se pueden barajar, al margen de ello, lo que se debe tener presente es que una constitución deberá siempre ser expresión de la conciencia del presente, apoyada en el pasado y que pueda adecuadamente proyectarse hacia el futuro.